buenas tardes. Esta es la semana 11. Y esta semana veremos lo que es las estructuras verticales. Estamos en el curso de Ingeniería 1. Ya falta poco, ya solo 2, 3 semanas más. De ahí estudiar para ya esta semana, la otra semana. Eso es el segundo parcial. Y de ahí 2 semanas más y el examen. Entonces, de 2 a 3 semanas. Entonces, mi nombre es Carlos Adrián Barrios y empezamos. El objetivo de la clase del día de hoy es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de identificar las estructuras verticales, que conozca la veracidad de las estructuras verticales que existen, cómo funcionan y cuándo usarlas. Todos los elementos o las estructuras verticales son los edificios que uno mira de grandes alturas. Esto se fue dando ya que las ciudades cada vez están creciendo más y ya no hay espacios donde construir. Entonces ya antes se construía así al horizontal, a lo largo, y no a lo vertical. Entonces ahora por los espacios, que ya los terrenos ya son muy pocos y de muy elevado el precio. Entonces desde ahí se ha decidido construir hacia arriba. Ahora se puede ver mucho ya en las ciudades, en la capital y todo, Quetzaltenango, que ya la gente, ya muchas empresas que dedican a vender casas, se están tirando más a lo que es ahora apartamentos. Entonces ya es venta por niveles. Nivel uno lo compra una persona, el segundo nivel otra persona. Entonces ya lo que se están vendiendo son los niveles, ya no es en sí el terreno. Entonces esto ha ido dando por la necesidad que se ha ido viviendo. Entonces los elementos sólidos rígidos que existen predominadamente en sentido vertical, asegurados contra esfuerzos laterales y anclados firmemente al suelo, pueden recoger cargas desde planos horizontales y a gran altura sobre aquel y transmitirlas a los cimientos. Lo que hacen estos es reciben las cargas, ya sea tanto verticales como horizontales, ya que como bien saben, eh, las cargas horizontales son las de sismo y las de viento. Entonces estas las absorbe el edificio y las transmite al cimiento. Eso se va a ir viendo de nivel a nivel, se va a ir acumulando hasta llegar al suelo. Los sistemas estructurales verticales no son una serie de sistemas de una planta dispuesta unos sobre otros, ni su comportamiento estructural puede aplicarse del todo como el de una ménsula recta. Son sistemas homogéneos con problemas específicos propios y soluciones únicas. Los sistemas estructurales verticales son un instrumento y una ordenación para la construcción de edificios de gran altura. En este sentido, colaboran a la configuración de los modernos edificios y las ciudades. Pueden ver ahí las fotos, hay una de apartamentos que incluso hasta piscinas hay en las partes de arriba y así de oficinas y todo. Los sistemas estructurales verticales son requisitos e instrumentos para utilización de terceras dimensiones. La altura en la planificación de las ciudades, por lo tanto, en el futuro el empleo de los sistemas estructurales verticales no se limitará a edificios aislados, sino que se extenderá hasta ser accesible el espacio urbano, no solo en altura, sino también en anchura. Se tratará aquí esencialmente el sistema vertical resistente de los edificios, en particular en las referencias a su eficiencia para resistir las cargas laterales de viento o sismo, cuya importancia crece a medida que aumenta la altura del edificio. Cuando un edificio es más alto, la fuerza del viento en la parte de arriba va a pegar con más fuerza. Es un ejemplo claro cuando uno está volando barrilete, cuando está en el suelo el barrilete cuesta que se eleve,
pero el barrilete media vez se eleva a unos 10, 15 metros, ya fácilmente se va, ya es difícil que se caiga. Entonces es porque a cierta altura el viento pega con más fuerza y el sismo también va a depender del tipo de sismo, para que ver qué tanto va a afectar al edificio. Podemos ver, van a ser las cargas laterales, ¿ya? Las cargas de viento y las cargas de sismo. Entonces esto lo que va a hacer va a deformar lo que es... la idea sería que el sistema estructural que se requiere y que se representa la solución óptima para resistir las cargas verticales de diseño resultase suficiente para resistir sin modificación alguna también las cargas laterales, contando para ello con la reducción de los factores de seguridad que admiten las normas de diseño en las últimas condiciones de carga por ser el tipo accidental, y sin embargo esto llega a ser cierto solo en edificios de pocos pisos y en zonas donde las acciones de diseño por sismo y viento son moderadas. Las estructuras verticales se carecen por transmitir cargas desde planos situados a gran altura hacia el suelo. El origen de estas estructuras es relativamente reciente y se generó con el crecimiento de las ciudades, que obligó a la multiplicación del espacio horizontal mediante el uso de planos paralelos habitables colocados uno sobre otro de tal manera de aprovechar el máximo área disponible. Eh, Esto trajo consigo el planteamiento de nuevos problemas estructurales, ya que la masa derivada de la solución mencionada tiene una predominante extensión vertical. El sistema estructural debe permitir proporcionar resistencia a las fuerzas laterales y rigidez para mantener la deformación ante esas cargas dentro del límite tolerante. Y el segundo aspecto de ser decisivo que el primero para definir el esquema estructural apropiado. Podemos ver en la imagen que las cargas de viento, lo que les explicaba en la parte de arriba, como les expliqué cuando vimos lo de cargas, está el barlovento y el sotavento. Entonces el diagrama resultante de las acciones es como pueden ver. Si miran la flecha, la longitud de la flecha indica sí sistemáticamente la fuerza que va a ir. Entonces si ustedes miran, va a ser una carga triangular en donde casi va a ser cero en la parte de abajo, o en la parte de abajo es la mínima y en la parte de arriba es la máxima. En la de sismo pasa lo mismo. Las fuerzas de sismo en el nivel más alto va a ser un poco mayor. En las cargas laterales lo que van a realizar o van a provocar es lo que pueden observar en la figura, en los diagramas de la parte de abajo, que es una deformación en el edificio, en donde la deformación en la parte del suelo o del cimiento va a funcionar como una viga empotrada. Entonces la deformación va a ser ahí de cero. En cambio, en la parte más alta del edificio va a estar la deformación máxima. Para fines de análisis se considera que un edificio como alto se toma como alto cuando sobrepasa los 25 niveles, o sea aproximadamente de 75 metros, en que su comportamiento empieza a ser característico sobre todo para cargas horizontales, en que la similitud con las vigas flexionantes es válida, ya que las cargas de viento y sismo empiezan a tener brazos de palanque. Las cargas horizontales entonces serán siempre
precríticas, puesto que igual a las vigas en voladizo provocan momentos en la base y empotramiento en la cual aumenta la proporción directa de la altura del edificio. Eh, Vemos que el sistema eh, se va a clasificar en lo que es sistema reticular. Vemos que también está el sistema perimetral, en donde el sistema reticular es aquel donde los apoyos se encuentran repartidos en la planta de manera modular y se emplean en situaciones en que los apoyos intermedios no estorban la función del espacio. Las luces pueden ser pequeñas o moderadas y resulta bastante flexible para edificios de altura, debiendo rigidizarse con mecanismos adicionales. Para cargas laterales está el sistema perimetral, que el sistema perimetral es aquel que los apoyos se encuentran rápido en el perímetro de la planta y se usan en problemas que se requieren áreas libres de apoyo. Los sistemas de entrepiso pueden estarse diseñados para luces moderadas y a grandes y conducir las cargas verticales aplicadas hacia la periferia, en donde los apoyos las captan y las conducen al suelo para ser debidamente contrarrestadas. Vemos los sistemas de núcleo central y los sistemas de muro de corte. Los sistemas de núcleo central el sistema de núcleo central concentra el soporte de la estructura en un apoyo único centralizado en la planta, por lo que los entrepisos queda todos en voladizo. El apoyo único es mucho más rígido si se usa como tubos. El sistema de muros de corte. El sistema de muros de corte o tubo exteriores corresponde a un mecanismo similar al sistema perimetral, pero tiene la ventaja sobre aquel que este cumple no solo una función sustentante, sino también estabilizadora, la cual, como una placa rígida no muy propensa a deformaciones excesivas laterales dado un momento de inercia, y al mismo tiempo conduce la carga vertical al suelo para ser debidamente equilibrado. Están la estabilización de los muros. La estabilización de los muros, en cuanto a la forma de la construcción, debe tenerse presentes ciertas consideraciones que mejoran la eficiencia de la estructura. La primera consideración es que si el edificio alto se comporta de manera similar a una viga en voladizo, como podemos ver ahí, yo le di vuelta a la imagen para que miren que trabaja como en voladizo. Entonces aquí vamos a tener una mayor deformación y se va a generar momentos en la base del edificio. Entonces, pudiendo a disminuir la sección conforme aumentando la altura, pues el punto crítico es el empotramiento y este grado de riesgo disminuye con la altura. Eh, Hay varios criterios que para las selecciones de la aplicación de las estructuras verticales. eh, Uno de los criterios que este tipo de estructura, la forma de planta, es de vital importancia para el correcto funcionamiento estructural del proyecto. El otro es, como se da en tercera parte, en la actualidad se presenta un sinnúmero de posibilidades para estructuras verticales, pero todas ellas responden a correctas interpretaciones de conceptos. El empleo de planos seriados y su rotación como principios de diseño es recomendable para lograr formas innovadoras y resulta estructuralmente funcional, ya que la misma rotación de la planta trae consigo la estabilidad del elemento resultante. En este tipo de estructuras, debido a su voluminosidad y envergadura,
es posible combinar otros sistemas estructurales entre descritos e integrarlos en subsistemas en una estructura mayor, y el uso de sistemas verticales responde a la necesidad imperante de la actualidad de optimización del espacio, por lo que su compresión y correcta aplicación será en gran parte el futuro de la arquitectura. Estas son las preguntas de la semana 11. Son 5. Y muchas gracias por su atención.